Hola, queridos oyentes. El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Museo Teodoro Cano y del Fomento a la Lectura, les hace llegar un cuento de la oralidad totonaca, Los 12 Tajines, del libro titulado Los 12 Tajines, de la autora Marina Cuellar. Iniciamos. Los 12 Tajines. Hace mucho tiempo, cuando era tiempo que los abuelos cuentan, las gentes iban y venían de sus milpas. Salían a vender y a comprar, pero en lugar de sombrero, usaban unas ollas de barro para protegerse del sol. Así caminaban por todas partes con su olla de sombrero. Todos los que vivían en la región del Totonacapan sabían muy bien por qué se había dejado de usar el sombrero de 2 pedradas, que antes de los tiempos de las ollas usaban los totonacos. Como cuentan los abuelos, hasta los niños sabían que el que no llevara olla podría recibir un castigo ejemplar. Y ese castigo ejemplar era que por las regiones del Tajín había un águila enorme que acechaba a los lugareños, los devoraba y devoraba todo. Dicen que en todo el Totonacapan había un solo hombre rebelde e incrédulo de todas las tradiciones y costumbres. Y este era Juan. Un día Juan se levantó muy temprano, alistó un morral con su lonche, metió el machete en su funda para acomodárselo en la cintura y se echó un sombrero de palma a la cabeza. Así salió rumbo a la milpa. Cuando llegó, revisó todas sus matas y se puso a escardar con su coa, cuando de pronto todas las matas empezaron a moverse con un fuerte viento. Se movían de un lado a otro, arrancándose hojas y mazorcas. Entre el silbido del zacate, Juan escuchó un fuerte aleteo y alcanzó a distinguir cómo se acercaba ferozmente hacia él un águila enorme, con su duro pico apuntándole a la cabeza hasta que lo agarró del sombrero de palma. Pero si Juan hubiera llevado una olla, el águila no se lo hubiera llevado. El ave se llevó a Juan lejos, muy lejos, de donde nadie ha regresado nunca. Después de tanto ir colgado del sombrero de palma, el águila dejó a Juan en un gran nido que estaba en la cima de un cerro, envuelto por tanta maraña y espinas que era inaccesible para cualquier persona. Cuando Juan estuvo en el enorme nido, las crías del águila se lo querían devorar, y tuvo que correr esquivando los torpes picotazos de las aguilillas medio emplumadas, mirando y gritando hacia todas partes para ver quién lo podía rescatar. Desesperado, distinguió a lo lejos a una familia de monos que estaban desempulgando y les gritó con todas sus fuerzas para que lo ayudaran. Al ver la gran angustia de Juan, se acercaron al nido y lo enredaron con sus colas, lo bajaron lentamente aprovechando la ausencia de la madre águila y lo dejaron en el suelo. Cansado de tanto sudar y gritar, Juan les dio las gracias y empezó a caminar. Andando por las estrechas veredas de las faldas del gran cerro, escuchó que alguien picaba leña, no muy lejos de donde él se encontraba. Emocionado ante la posibilidad de volver a ver a una persona, se apresuró a llegar hasta donde escuchaba el sonido y tras un arbusto pudo ver cómo una hacha sola cortaba leña. La acomodaba y la ataba. Poco después el hacha se metió entre la leña y el atado y comenzó a rodar por sí mismo. Juan, sorprendido, lo siguió hasta llegar a una casita de palma en medio del monte. El hacha y la leña abrieron la puerta de tarros cortados con machete y atados con bejuco. El hacha dio un brinco y se durmió colgada de un clavo junto al fogón. La leña se desató y se acomodó en un rincón donde había más leña seca, bien acomodada. Juan miraba asombrado hacia el interior del jacal cuando escuchó que alguien se aproximaba.
Se trataba de los 12 tajines, 12 viejitos que se encargaban de soltar los relámpagos y los truenos, de ver que la tierra fértil y generosa, que siempre haya agua suficiente para los hijos de Tajín. Al encontrar a Juan, los viejitos se acercaron lentamente, desconcertados, jalaron sus bastones y se acomodaron junto a él. Cuando todos hubieron observado al muchacho, le preguntaron qué estaba haciendo y cómo había encontrado la casa de los 12 tajines. Juan respondió que estaba perdido, cansado porque había caminado mucho, pero sobre todo estaba muy hambriento, que no sabía cómo regresar a la milpa, que quería comer y dormir, pero necesitaba un trabajo para conseguir un techo y unas tortillas. Los viejitos le ofrecieron techo y trabajo en el jacalito, bajo la estricta condición de obedecer todo lo que le mandaban. La tarea que le asignaron a Juan fue cuidar las cosas que tenían en el jacal y hacer la comida, porque como los tajines tenían que ir a todos los rincones del Totonacapan, no les daba tiempo de hacer de comer, de ir a cortar leña o de sacudir los 12 baúles que guardaban celosamente. Así los viejitos dieron las primeras instrucciones a Juan. Al acercarse la hora de la comida, debía poner un solo frijol en una olla de barro y hervirlo con sal. De ahí comerían los 13. Además, debía sacudir los 12 baúles sin dejarlos polvorientos. No debía tocar las cerraduras y mucho menos abrirlos, porque eran muy delicados. Los tajines salieron a trabajar, se fueron a Papantla, a Coyutla, a Coahuitlán, a Espinal, a Coyosquiwi, a Chontla, a Misantla, a Jalapa y desde luego a la ciudad de Tajín, seguros de que ahora sí podrían comer temprano porque Juan les ayudaría en los quehaceres del jacalito que tenían detrás del Cerro del Águila. Mientras tanto, Juan, hambriento y cansado como estaba, pensaba en lo tacaño que eran los tajines al poner un solo frijol. En su desconfianza al prohibirle los secretos de los baúles, Juan pensó que esas eran cosas de viejo y que ninguna importancia tenían, así que decidió vaciar la mitad del costal de los frijoles a la olla, ponerles sal y así poder comer mucho antes de que regresaran los viejitos. De este modo, él satisfaría su hambre y los tajines no advertirían su falta. Juan encendió el fogón con la leña seca que había visto caminar por el campo y acostarse en un rincón. Puso al fuego una gran olla y la llenó de agua hasta la mitad para que cupieran muchos frijoles y vació la mitad del costal. De pronto los frijoles empezaron a hervir rápidamente y a crecer y salirse de la olla, a regarse por todo el piso, a cubrir los baúles, a llenar el jacal completo y desbordarse, reventando el techo de palo. Los viejitos, desde donde andaban, empezaron a sentir un fuerte olor a frijoles. Tomaron sus bastones y en un momento estuvieron de nuevo en la casa, llena de frijoles cocidos con sal. Buscaron a Juan entre los frijoles y la palma. Lo encontraron llorando, pidiendo perdón por ser goloso y desobediente. Los tajines se pusieron a limpiar todo y al ver cómo lloraba el muchacho, decidieron perdonar. Los viejitos alejaron a Juan del fuego para evitar desastres en el fogón, mientras se acostumbraban a su nuevo trabajo. Así entonces, para el siguiente día, comerían solo fruta. La misión de Juan fue cortar un solo plátano de una gran penca que tenían colgada en una viga, y de ese plátano comerían los 13. Los tajines salieron muy temprano y Juan empezó a sentir un hambre espantosa. Comió muchos plátanos y la penca empezó a crecer y crecer hasta que cubrió la casa y tapó el sol. Los tajines, al darse cuenta de que el sol se había ocultado, regresaron rápidamente y advirtieron
que Juan había hecho de una penca de plátanos una montaña más grande que el Cerro del Águila. Desde ese día Juan no volvió a tocar los alimentos y se dedicó a barrer el jacal y a sacudir con un trapo los 12 baúles. Un día Juan estaba sentado sobre uno de los baúles prohibidos, sin poder acercarse a la comida ni al fogón. Estaba enojado por la gran desconfianza de los 12 tajines, y como desde que llegó no había podido olvidarse del secreto de los baúles, decidió abrirlos. En los baúles estaban guardados los trajes, espadas y cinturones más hermosos que el muchacho se hubiera podido imaginar. Juan empezó a probarse los trajes, a echarse encima las preciosas capas, los cinturones, los bastones y las espadas, hasta tener encima todas las prendas que estaban guardadas en los 12 baúles. Cuando tuvo todo puesto, el cielo comenzó a encapotarse, se barruntaba una terrible tormenta. Y de pronto un fuerte viento le salió a Juan de entre las ropas. Viento, torrentes de agua brava le brotaban furiosamente de las capas. Los bastones y las espadas se transformaron en poderosos truenos y relámpagos. Juan gritaba de miedo y de angustia. Invocaba a los 12 tajines donde quiera que estuvieran. Los tajines, al darse cuenta de lo que ocurría, fueron al encuentro del muchacho que se había transformado en todos los males de las aguas y las tormentas. Los ancianitos no podían enfrentarse a la fuerza que Juan había desatado, porque llevaba puestos todos los trajes y todas las armas. Cada vez que se acercaban, salía un relámpago, un trueno, un río caudaloso que los empujaba lejos del desesperado Juan. Los 12 tajines, desesperados, invocaron a la Virgen María para que los ayudara a contener aquel terrible desastre. La Virgen, para ayudar a los viejitos, sacó de entre sus trenzas un cabello tan fino como una telaraña y tan largo como sus pensamientos, y se los dio a los 12 tajines. Con él amarraron a Juan de pies y manos para echarlo al mar, allá por Rancho Playa, donde hasta hoy permanece y estará siempre amarrado con el fino cabello de la Virgen. Desde ese día, los 12 tajines tienen mucho cuidado de que el 24 de junio nadie se acerque a la playa, porque de entre las voces del mar y la canción de los caracoles puede salir el grito de Juan, que pregunta la fecha de su cumpleaños. Si alguien le contesta que es ese mismo día, 24 de junio, el cabello de la Virgen se desataría y Juan quedaría libre de nuevo, llenando el mundo de agua violenta, truenos y relámpagos. Por eso, desde aquel día, todos los días 24 de junio, el día de San Juan, se desata la lluvia en el Totonacapan, zumban los caracoles y se oyen más fuerte las antiguas y oscuras olas del mar. Un saludo del Instituto Veracruzano de la Cultura, invitándolos a escuchar nuestro siguiente relato de la tradición oral totonaca. Hasta pronto.